en esta tarde. Damos gracias al Señor por poder una vez más estar reunidos por este medio, pidiendo obviamente por nuestra necesidad y por todo lo que hemos orado. Y sin duda habrá mucho más por lo cual seguir orando. Pero también porque nos permite poder acercarnos a su palabra, poder eh, rodearnos de ella, abrir el corazón, disponernos a poder ser atendidos también por el Señor a través de cada uno de estos temas que hemos estado tratando en este tiempo. Y damos gracias al Señor por cada uno de quienes, bueno, primero están leyendo el libro, espero que lo sigan leyendo, ¿cierto? Acompañado de la Biblia, como siempre les he dicho, ¿cierto? Puedan tener una libretita de notas donde puedan ustedes hacer algunos apuntes, porque eso es muy bueno cuando uno reflexiona en la palabra del Señor, cuando un tema en específico nos lleva a profundizar un poquito más, ¿cierto? Y a pensar en nosotros en ese ámbito, es muy bueno poder escuchar al Señor y poder apuntar algunas cosas porque nuestra mente es frágil. Nos olvidamos rápidamente de algunas situaciones que pueden ocurrir en un momento, ¿cierto? El Espíritu Santo puede hablar a nosotros, indicarnos algunas cosas, ¿cierto? Y en ese sentido hay que estar atentos, ¿no? Para poder tomar nota de todo ello. Y de esa manera no solamente quedarnos con la reflexión del momento, sino como decía nuestra hermana Mercedes en su oración, poder a través actividades, colocar en práctica lo que el Señor nos está mostrando y nos está diciendo a través de su palabra. Es un tremendo desafío hablar del carácter de la persona, de cada uno de nosotros. Eh, y es un desafío por donde uno lo pueda abordar, ¿no? Primero porque cada uno resguarda su propio carácter. Esto es una defensa innata en nosotros, ¿cierto? Nos defendemos, ¿cierto? Y yo creo que eso también se debe a esta tensión que existe entre lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto y lo que nuestra propia intención, nuestra propia voluntad, ¿cierto? Hace en nuestra vida con respecto a este tema. No es fácil cambiar nuestro carácter, no es fácil amoldar nuestro carácter, es una tensión constante. Por eso, como hemos visto en los capítulos anteriores, todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu, todo lo que tiene que ver con la modificación de algunos hábitos en nuestro carácter. Por eso, si ustedes se fijan en el libro que estamos estudiando, tiene un título y un subtítulo. El fruto del Espíritu, los hábitos de la gracia, dice, ¿no? Claro, porque hay que cambiar hábitos. Hábitos en nuestras vidas, hay que cambiarlos, hay que modificarlos, ¿cierto? Y la única manera de cambiar un hábito es reemplazando ese hábito por otro. No podemos cambiar hábitos sin que quede ese espacio vacío en nosotros, ¿no? Es un reemplazo, ¿verdad? Una vida nueva, un carácter nuevo, ¿cierto? Entonces, en este caminar, en este andar, hoy día llegamos a esta segunda cualidad espiritual, a esta segunda virtud del Espíritu, ¿cierto? Del fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5 22 y 23, el texto base para todo este tiempo de estudio, y que tiene que ver con el gozo, ¿ya? Eh, Vivir en un tiempo difícil con gozo no es fácil. Yo diría que es casi hasta contraproducente, ¿cierto? ¿Cómo vamos a tener gozo en la dificultad, en el dolor? No sé, en la situación que uno esté viviendo, en la aflicción, por ejemplo, cuando faltan algunas cosas, aún en lo material, ¿no? ¿Cómo podemos manifestar gozo en esas etapas de la vida, en esos momentos, en esas circunstancias de la vida? Em, lo que nos deja la palabra del Señor, eh, yo creo que es el pilar fundamental para poder nosotros entender el gozo del cristiano, ¿no? El gozo del Señor, el gozo de Cristo en nuestros corazones, a través del fruto del Espíritu, manifestándose a través del fruto del Espíritu, ¿cierto? El gozo del Señor manifestándose a través del fruto del Espíritu. Eh, Manteniendo, revelándonos, ¿cierto? Afirmando nuestro gozo en toda circunstancia, ¿no? Eh, Tenía una tarea de pensar, y ya tengo el texto para la prédica del domingo, ¿no? Hablar del gozo. Vamos a hablar del gozo
en unos aspectos bien particulares tomados de un texto del libro de Hechos, que tiene que ver con una situación que vive el apóstol Pablo allá por el capítulo 27. Se los voy a dejar ahí para que lo vean. Capítulo 27 del libro de Hechos. Márquelo, anótelo, ¿cierto? Para que no lo... Voy a tomar de ahí algunos versículos, ¿cierto? Para el domingo, pero se los doy de tarea. Lean todo el capítulo 27, no es muy largo. Hechos 27. Eh, y destacan ahí algunas cosas que tienen que ver, y está muy relacionado con el tema que estamos tratando, ¿no? En cómo mantener el gozo dentro de los momentos de dificultad. Eh, cómo vivir esos tiempos, ¿cierto? Como cristianos. ¿Qué podemos hacer en un mundo que en desesperación, ¿cierto? Pierde la cordura, ¿verdad? Entra la desesperación, ¿cierto? Y la alegría se fuma, se va, ¿verdad? Porque las circunstancias son apremiantes, ¿verdad? Entonces, Pablo, a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Eh, ahí nos deja un tremendo ejemplo, ¿no? De, del carácter de Cristo en medio de la dificultad, ¿ya? Bueno, vamos algunas láminas que les quiero mostrar en esta tarde que nos ayudarán, ¿cierto?, a entender mejor lo que estamos hablando, ¿no? Eh, y que va a ser fundamental para entender mejor este tema. Obviamente, como siempre lo digo, ¿cierto? No espero agotar el tema, sino que sencillamente abrir un poquito más el espacio, ¿cierto?, de lo que estamos hablando. Capítulo 5 ya de este tiempo de estudio, el gozo, ¿no? Y Colosenses 3:14 arrancamos con este texto que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, paz de la cual vamos a hablar el próximo jueves, y gozo en el Espíritu Santo. No es gozo humano, ¿ah? Esto Pablo lo deja muy marcado a través de este texto, ¿cierto? Es gozo en el Espíritu Santo. Pablo está hablando del fruto del Espíritu, ¿no? Pablo está hablando desde un carácter transformado. Desde ahí está haciendo esta propuesta espiritual, ¿cierto? Para quienes es dirigida esta carta. Y el énfasis está en qué es el reino de Dios. Y el reino de Dios no es gozo en el Espíritu Santo. Colosenses 3:14. ¿Ya? Eh, vamos a marcar ahí. Bien. ¿Se ve bien? Hágame dedito para arriba. Esto que les comentaba recién, ¿cierto? Lo que es el reino de Dios, gozo en el Espíritu Santo. El gozo del Señor, el gozo que eh, está en nosotros, ¿verdad? Y que nos permite ver las cosas desde otro punto de vista, enfrentarlas con otro carácter, con otro espíritu, ¿no? No con este espíritu de pesadez frente a las situaciones que son difíciles en la vida. Eso es lo que hace. Por eso el autor, y yo aquí lo voy a mencionar también, menciona algunas cosas bien importantes al respecto, ¿no? Yo hago un cuadro comparativo, ¿cierto?, entre la alegría meramente humana y el gozo del Señor, el gozo del Espíritu, ¿no? Y hay diferencias, sin duda, ¿no? Hay diferencias con respecto al presente, a esta vida, ¿cierto? Pero también hacia el más allá, hacia el otro lado de la eternidad, ¿verdad? El gozo tiene que ver con todo aquello, ¿no? Eh, Ahí está el arbolito. ¿Se acuerdan que le dije que este arbolito nos iba a acompañar en el resto de los estudios? Hemos hablado del amor, ¿cierto? Hoy día hablamos del gozo, ahí lo tengo marcado con rojito, ¿cierto? Es el tema que vamos a tratar en esta oportunidad, ¿ya? Como acostumbro, siempre buscar algún tipo de definición respecto del término, ¿cierto? Del tema que vamos a hablar. Y gozo, ¿cierto? Desde el griego bíblico, ¿verdad? Es
o regocijarse, y este término está vinculado, ¿cierto?, a la gracia de Dios, al charis de Dios, ¿no? Por lo tanto, ahí ya nos va dando una idea, ¿cierto? Y vamos enhebrando, vamos tomando hilito, ¿verdad? Para diferenciar lo que es la alegría meramente humana, ¿cierto? Y lo que es el gozo que el Señor nos da, ¿no? La gracia de Dios, ¿cierto? A lo que Dios da solamente por su amor hacia cada uno de nosotros. A diferencia de la alegría humana, que depende de cosas pasajeras, ¿no? Eso es una muy buena característica respecto a lo que es la alegría humana. Depende de cosas pasajeras y cosas externas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la alegría humana, meramente humana, tiene que ver con lo pasajero, con lo externo. Por eso también la alegría humana es volátil, se va rápidamente, porque nuestra vista, nuestros sentidos se cansan rápido de lo que uno tiene. Esto es bien curioso, ¿no? eh, la alegría de lo que uno alcanza, ¿cierto? Se va rápido porque nos acostumbramos a ello y para poder mantener la alegría vamos a querer cosas nuevas o arreglar lo que ya está o modificar lo que ya está, ¿cierto? Si queremos mantener la alegría un poco más de tiempo. Entonces, eh, el gozo bíblico, a diferencia de esta alegría que es pasajera, ¿cierto? Es un don espiritual y es permanente, que nace de la comunión profunda con Dios. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Mientras la alegría humana está centrada, ¿cierto?, en lo externo, en las cosas pasajeras, en aquellas cosas que cambian y que nosotros también tenemos que ir haciéndolas cambiar para que nuestra alegría permanezca, ¿cierto? Y cuando no podemos hacer aquellas cosas, entonces nos frustramos, ¿cierto? Y nos llenamos de enojo, ¿cierto? De disgusto, y no de alegría, no de gozo, ¿no? En cambio, el gozo bíblico, este don espiritual, ¿cierto? Es permanente. El Señor lo da y permanece. Y nuestra labor, obviamente, de ahí también es el desafío de poder cultivar el gozo del Señor, ¿cierto? Mantenerlo fresco, fresco en nuestra vida, siempre vigente, ¿no? Que no quede arrumbado en algún rincón, en algún espacio, ¿cierto?, de la habitación de nuestro corazón, sino que permanezca siempre activo, ¿verdad? Entonces permanece en nuestras vidas, ¿cierto? Y que nace de la comunión profunda con Dios. Entonces se entiende a través de esta breve definición de que el gozo tiene que ver a lo menos con dos cosas que son fundamentales para nosotros las personas creyentes. Primero, tener un encuentro con el Señor. Segundo, ¿cierto? Disfrutar del perdón de Dios. El gozo tiene que ver con eso, sentirnos perdonados, ¿no? Eh, de ahí parte todo aquello, de ahí arranca aquello, porque la comunión con Dios se mantiene, se vive, ¿cierto? En razón del perdón que Dios nos da, ¿cierto? Que Dios nos ofrece al pagar nuestra culpa, ¿cierto? Nuestro pecado en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces esa comunión se mantiene o se abre y se mantiene, ¿cierto? Disfrutando del perdón de Dios, de esta comunión profunda con nuestro Señor, ¿ya? Eh, Vamos a la siguiente lámina. Y aquí les presento esta imagen, ¿cierto? Eh, Esto viene en otra lámina, ¿cierto? Cambiaré mi tristeza por el gozo de Dios. ¿Se acuerdan de ese coro? Lo cantamos, ¿cierto? Cambiaré mi tristeza, ¿cierto? Por el gozo de Dios. Hablemos un poquito, esto es como algunas ideas puntuales, ¿cierto? Para poder afirmar más esto como concepto, pero también para que lo vayamos meditando en cómo vivimos el gozo. Yo espero que al leer, ¿cierto? Y compartirle cada una eh, 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 de estas reflexiones que yo pongo acá, podamos ir meditando en nosotros. Por ejemplo, la primera dice, el gozo es la realidad que produce la comunión con Dios. Y ahí tenemos que revisarnos, ¿cierto? Nuestra vida, cómo enfrentamos, ¿cierto? El día a día. ¿Lo hacemos desde la realidad que produce nuestra comunión con Dios o lo vivimos así nomás? Eso influye en la jornada que voy a iniciar día a día. Eso tiene un peso, tiene un valor para mí. Eso es algo que tenemos que siempre estar reflexionando en ello, ¿no? En segundo lugar, el gozo hace más creíble el mensaje del Evangelio. ¿Esto lo considero una verdad relevante? ¿Qué cree usted? ¿No? ¿O dará lo mismo?
Al menos el Evangelio nos presenta este desafío, ¿cierto? Que el gozo hace más. ¿Cierto? El libro de Hechos, que pronto lo vamos a comenzar a estudiar en la clase de escuela bíblica, ¿cierto? Que espero ya de este domingo al próximo comenzar a realizarlo en la mañana, ¿cierto? En la clase de adultos, así que les digo para que se preparen ya. Vamos a revisar el libro de Hechos, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo cómo nuestros primeros hermanos, ¿cierto? De la iglesia del primer siglo, eh, a pesar de todas las situaciones complicadas que vivieron, a pesar de todo el sufrimiento que trajo consigo, ¿cierto? La fe en Cristo, ellos siguieron predicando el Evangelio, ¿cierto? Con gozo. Siguieron predicando el Evangelio con alegría. No permitieron que las circunstancias, por ejemplo, los callara, ¿no? O que se predicara un evangelio, ¿cierto? Eh, lo hicieron con total valentía. En tercer lugar, el gozo del Señor no es una opción, sino es un deber cristiano. No es algo que yo voy a vivirlo si es que quiero, ¿no? Sino que la Biblia, la palabra nos coloca esto como un deber. Es un deber cristiano poder disfrutar del gozo del Señor, poder vivir la vida con gozo, ¿no? En cuarto lugar, el gozo permanece ante las dificultades o la persecución. El gozo se mantiene. Es decir, un cristiano en medio de la dificultad, enfrenta la situación teniendo una seguridad que el no creyente no la tiene, escasea de aquello, ¿no? Eh, este gozo permanente, como lo dije al comienzo de este tiempo, tiene que ver con esta comunión con Dios. Y esta comunión nos da, ¿cierto? Nos da la extensión de la vida que tiene que ver con lo que el Señor es para nosotros en este tiempo, pero también al saber, ¿cierto? De que si por alguna circunstancia, en medio de la dificultad o en medio de la persecución, pongo acá, ¿cierto? Eh, ocurre algo que, por ejemplo, atente contra mi vida, yo tengo la seguridad de que si parto de este mundo, ¿verdad? Mi nombre está inscrito en el libro de la vida, ¿no? Y ese gozo uno no lo puede perder frente a una dificultad, frente a un problema que estemos viviendo. Y por último, el gozo es el premio mayor que la fe en Jesús recibe. Mateo 25-23, ¿no? Cuando el Señor habla ahí, ¿cierto? Acerca de eh, aquellos siervos, ¿cierto? Siervo fiel, ¿no? Es interesante ahí porque dice Mateo 25-23, puede anotarlo, tras estudiar el libro, ¿cierto? Dice, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Esa es el gran regalo, ¿cierto? Que nos da el Señor, ¿verdad? Ante Él. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo, en la alegría, completa el gozo, ¿no? ¿Cierto? Completa el gozo del Señor. Es el mayor dentro de nuestro caminar tras las huellas de Jesús. Entonces, estas apreciaciones tienen sentido para mí en el diario vivir, aplican a mi vida. He pensado en algún momento en este sentido, gozo en mi caminar tras las huellas de Jesús, en este caminar con el Señor, ¿verdad? ¿Cómo esto afecta a mi vida? ¿Cómo esto afecta a mi vida, por ejemplo, cuando paso dificultades, ¿cierto? De cualquier índole, por enfermedad, como hemos visto, ¿cierto? En este tiempo, ¿cierto? De nuestros hermanos que han estado enfrentando situaciones difíciles de enfermedad. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese tiempo? ¿Cierto? Esas circunstancias nos hacen perder el gozo o mantenemos ese gozo en nuestros corazones a pesar de la enfermedad, a pesar de la situación difícil, a pesar de lo que estamos viviendo. ¿Eso afecta, por ejemplo, mi fe, mi confianza? ¿O, a pesar de eso, mi fe y mi confianza en el Señor se mantiene viva?
¿cierto? Y el gozo, ¿verdad? No es dañado, ¿cierto? Por lo que yo estoy viviendo bajo la circunstancia particular que sea. Hasta el momento, ¿cierto? Yo agradezco al Señor porque con los hermanos que he conversado, ¿cierto? Eh, en cuanto a su fe, siguen confiando en el Señor, ¿no? Y eso es una victoria para cada uno de ellos, ¿no? Yo hago aquí, en esto entonces ahora, una orden, ¿cierto? Bien breve. Digo, a lo mejor usted puede agregar algunas otras cosas más que les parezcan interesantes, ¿cierto? Por ejemplo, la alegría humana y el gozo de Dios, ¿no? Primero, lo que hemos dicho hasta el momento, ¿cierto? Que la alegría humana depende de las circunstancias y de las cosas que uno ve, de los cuales nuestros sentidos se alimentan, ¿cierto? Puntualmente, el gozo de Dios, en cambio, depende de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y uno entiende que lo que tiene y lo que alcanza es por gracia de Dios. Entonces, para uno, ¿verdad? Para un creyente, ¿cierto? La mayor importancia se la da a lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿no? No a lo que uno alcanza con aquello, sino a lo que Dios está haciendo en nosotros, a la obra, a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, el gozo de Dios depende de eso, depende de la obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, la alegría humana es una alegría pasajera, ya lo mencionamos, ¿cierto? En cambio, el gozo de Dios es un gozo profundo y es estable. Uy, esto que es tremendo, ¿no? No se va, ¿cierto? Sino que permanece en nuestras vidas. Es estable, ¿cierto? No es una alegría pasajera. Eh, las cosas materiales podrán seguir, podrán faltar algunas, ¿cierto? Si Dios nos permite tener más a lo mejor de lo que pero el fundamento de nuestra alegría, de nuestro gozo, no está puesto allí, sino que es un gozo profundo y estable, ¿cierto? Claro, porque el fundamento es otro. En tercer lugar, está cimentada la alegría humana en el logro personal, en lo que yo puedo alcanzar, ¿cierto? Esto lo tengo por mi propio esfuerzo, ¿cierto? Es lo que yo he logrado, ¿verdad? A través de mi trabajo, de lo que he estudiado, etcétera, etcétera. En cambio, el gozo de Dios está arraigado en la gracia de Dios, en lo que Dios nos da en nuestra vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de esta devoción a Dios en los capítulos anteriores, ¿verdad? En donde para el mundo griego, ¿cierto? Depender de otro, ¿cierto? Era visto como algo que menoscaba la dignidad de la persona, ¿no? En cambio, para el cristiano, ¿cierto? Es una alegría, es un gozo saber que dependemos de la gracia de Dios, ¿no? Que es su gracia la que nos sostiene, la que nos sustenta, ¿no? Y que no es por nuestra fuerza, no es por lo que nosotros humanamente podemos lograr. Claro, Dios usa nuestras capacidades, la salud que nos da, ¿cierto? Y todo aquello para poder tener lo que tenemos y alcanzar lo que hemos alcanzado. Pero eso está dado de acuerdo a la gracia de Dios, ¿cierto? En cuarto lugar, la alegría humana evidencia, ¿cierto? Evidencia la alegría de placeres temporales, de cosas que se van rápidamente, ¿no? En cambio, el gozo del Señor evidencia el vivir en comunión con Dios y Dios permanece para siempre. Nuestro gozo es permanente. En quinto lugar, ya que está acá, desaparece con la dificultad. La alegría humana desaparece con la dificultad. El carácter muda, ¿no? El carácter muda. El pensamiento se entorpece, ¿cierto? En cambio, el gozo cristiano se mantiene a pesar de la dificultad. Permanece, ¿cierto? Está ahí en el corazón. Sí, hermanos amados, las dificultades nos van a afectar, vamos a vivir momentos, ¿cierto? Difíciles, ¿verdad? Pero no vamos a desesperar, ¿no? No vamos a desesperar. No vamos a tirar, ¿cierto? Todo por la borda, ¿cierto? No llegamos a ese extremo. No. El gozo del Señor permanece en nosotros. Seguiremos adorando al Señor. Seguiremos alabando su nombre. Seguiremos estando en comunión con nuestros hermanos, ¿cierto? No abandonamos el barco en ese sentido, ¿verdad? No, nos mantenemos ahí. Estamos con el Señor siempre, ¿no? Claro, porque su fidelidad permanece, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿cierto? Y esta correlación, ¿verdad?, de comunión se mantiene a través del tiempo. Claro, porque no estamos marcados, ¿cierto?, solamente por las circunstancias del momento.
Entonces, la alegría desaparece la dificultad, dando paso a la amargura. En cambio, el gozo cristiano se mantiene incluso en medio de la dificultad. Y por último, la alegría no tiene trascendencia más allá de lo material. Todo se acaba acá, ¿no? Todo termina, ¿verdad? No va más allá. No nos puede seguir, no puede seguir con nosotros, ¿cierto? En cambio, el gozo del Señor trasciende de lo material. Uy, ahí me faltó una espiritual. Esa es la parte que me faltaba ahí, ¿cierto? Es espiritual. Sí, el gozo del Señor va más allá, hermano, trasciende más allá, ¿no? Eh, la alegría de saber que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. No sé si eso a usted le alegra. No sé si eso a usted le trae tranquilidad frente a todo lo que nos rodea, todo lo que el mundo mueve, ¿no? Pero tenemos esa seguridad, ¿cierto? De que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, el gozo del Señor trasciende, va más allá, es espiritual, no es solamente material, ¿ya? Continuamos, continuamos. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:16 nos dice, estén siempre gozosos, o está siempre gozoso, dice Pablo en la versión Reina Valera, ¿cierto? Estén siempre gozosos. Y aquí yo tomo parte de este coro que yo les decía, ¿cierto? Que cantamos en más de alguna oportunidad en nuestros periodos de alabanza, ¿cierto? Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, dice la letra de ese coro, ¿cierto? Y mi enfermedad, y los entregaré, ¿no? Soltar, dejar que las cosas se vayan, permitir que Dios obre, ¿no? Ser testigo de aquello, ¿cierto? Hablaba con Juanita, con Jorge estos días atrás cuando fui un ratito a estar con ellos ahí, ¿cierto? Y ellos daban gracias a Dios porque dentro de toda la situación complicada, difícil que han vivido, pudieron ver la mano del Señor junto a ellos. Sí, cambiar la tristeza en danza, en alegría, por el gozo de Dios, ¿no? ¿Pasaron por la dificultad? Sí, claro que pasaron por la dificultad, ¿no? La sufrieron, ¿no? Pero eso también trae, ¿verdad? Un compromiso mayor con el Señor. Lo mismo cuando hablé con Mariela, ¿cierto? Ella decía, no, mi fe está firme, ¿no? Mi fe está firme frente a esta situación. Y espero que cada uno de nosotros frente a las dificultades, no solamente de enfermedades, sino que cualquiera sea, nuestra fe permanezca firme, ¿no? Y sigamos adelante sirviendo con gozo a nuestro Señor. Gozo del Señor, ¿no? Y aquí el autor, yo tomo estas palabras tal cual las presenta el autor, ¿cierto? Estas piedras de tropiezo, ¿no? Ustedes saben que las piedras pueden servirnos de tropiezo, pero también pueden ser piedras que nos permitan construir una pared, por ejemplo, ¿no? O apoyar algo, ¿no? Entonces el autor nos presenta estas piedras de tropiezo, estas piedras de apoyo, ¿cierto? Y finalmente nos habla acerca de los frutos, ¿cierto? Los resultados del gozo en nuestra vida, ¿no? Que es bueno también pensar, escribir algunas cositas ahí, ver cómo estamos frente a ello, ¿cierto? Cómo estamos llevando adelante nuestro caminar con el Señor en ese sentido y cómo el gozo del Señor, ¿cierto? Se mantiene en nuestra vida y que también hace que a lo mejor en algún momento perdamos este sentido del gozo, se nos diluya, ¿no? Lo perdamos de vista, ¿cierto? Frente a algunas dificultades que puedan afectar nuestra vida y hay que tener cuidado con ello. Entonces, yo hago aquí una pregunta, ¿cierto? ¿Qué cosas apagan nuestro gozo en Cristo? ¿No? ¿Qué cosas apagan nuestro gozo en Cristo? Salmo 51:12, un salmo muy especial, ¿cierto? Escrito por David bajo unas circunstancias muy particulares en su vida, ¿cierto? En donde trató de ocultar algunas cosas ante Dios y Dios lo descubre, ¿cierto? Y se siente desnudo ante el Señor. Y parece que en un momento, ¿verdad? Al igual que esta imagen que yo presento ahí, ¿cierto? Nos llueve sobre mojado, ¿no? Todo nos afecta, ¿no?
Y David dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación, ¿no? David había entendido que estar fuera de la cobertura del Señor había sido la desgracia más grande que haya podido enfrentar en su vida, ¿no? Eh, del caminar, ¿cierto? Eh, Desde que muy joven cuidaba las ovejas de su padre hasta llegar a ser un rey del pueblo de Israel. Entonces, vivir ese tiempo para David no fue fácil. Cuatro, cuatro líneas, ¿no? Cuatro huellas, cuatro caminos, cuatro piedras, ¿no? Que pueden ser usadas para apagar nuestro gozo en Cristo. Primero, el primer lugar es el pecado. ¿Qué afectó la vida de David? El pecado, ¿no? El pecado. Por eso él dice, contra ti, dice el Salmo 51, contra ti solo he pecado, ¿cierto? David reconoce aquello. El pecado nos aleja de Dios. Fue lo que sintió David. El pecado, a través del pecado, ¿cierto? Limitamos y apagamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cierto? No podemos disfrutar de esa comunión. En Romanos 6:23, ¿cierto? Allí hay un texto bien interesante y bien decidor. Y podemos leerlo a lo mejor si alguien me ayuda con la lectura. Otros textos que están ahí también, yo menciono algunos textos, sería bueno leerlos, no quedarnos solamente con tenerlos anotados, ¿cierto? ¿Por qué David 23 qué nos dice? Si alguien me puede ayudar con esa lectura, si algo lo tiene ahí, su Biblia a mano, puede encender su micrófono y leer nomás. Aquí dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermana Priscila. ¿Qué es lo que es entonces el pecado? ¿Qué consecuencias trae? Dice que es muerte, ¿no? David lo que está diciendo, mientras yo estuve en esta situación, yo me sentí morir, ¿no? Me estaba muriendo en vida. Por eso él pide, ¿cierto? Que este espíritu noble lo sustente, renueva mi espíritu, ¿cierto? Renueva mi espíritu para que pueda volver a la vida. Claro, porque las consecuencias del pecado es muerte, ¿cierto? Es secarse en vida, ¿no? En segundo lugar está el exceso de confianza. David pecó aquello, ¿no? Cayó en ese pecado, el exceso de confianza. Tengo la situación dominada, ¿no? Yo puedo, ¿cierto? Yo puedo. Yo conozco todas las salidas. Yo conozco todos los atajos. Y David las vivió, hermanos amados, ¿cierto? Y usted conoce perfectamente la historia. Yo creo que es una de las tantas historias muy bien conocidas, ¿cierto? Yo diría por la mayoría del mundo cristiano en general, ¿cierto? David conocía toda la historia, armó su cuento, estratégicamente elaboró, ¿cierto? Un plan que lo llevó cada día, según él, ¿cierto? Tomando todos los hilos para que nada se le escapara, pero sin darse cuenta, ¿cierto? Se iba hundiendo cada vez más, ¿cierto? El exceso de confianza. Pensar que cuando todo sale bien es por nuestra fuerza. Las cosas van fluyendo tal como yo quiero, ¿no? Y hay que tener ahí un poquito de cuidado en ese sentido, ¿cierto? David se vio alcanzado por aquello. ¿Qué es lo que nos dice Lucas 10, del 17 al 20? Si alguien tiene esa lectura, me ayuda, por favor. ¿Ya? Yo la tengo, pastor. Ya, hermana Ángela. Dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. Amén. Exceso de confianza, ¿no? ¿Cómo volvieron los discípulos, los apóstoles? ¿No? Somos los mejores, ¿no? ¿Te has escuchado eso? Somos los mejores, ¿cierto? ¿Quién Somos puede contra bacanes. nosotros? ¿Ah? Somos los bacanes, ¿cierto? ¿Quién puede contra nosotros? Señor, pero mira, si hasta los espíritus inmundos se nos sujetan. ¿Puedes creer eso? ¿No? Como impresionando a Jesús, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué le dice Jesús? No tengan cuidado con. Sí, es verdad, eso ocurrió, ¿cierto? No es que Jesús esté negando aquello, ¿cierto?
Eso ocurrió, ¿cierto? Eh, eh, Fue parte de la realidad del ministerio que encomendó en sus manos y que tenían que hacer, ¿no? Pero miren lo que le dice el Señor. No se regocijen de que los espíritus se sujetan a ustedes, sino que regocíjense, que es su mayor gozo, no esa palabra, ¿cierto? Lo que está diciendo Jesús, ¿cierto? Que es su mayor gozo, que su mayor alegría sea esta. Sus espíritus, sus nombres están escritos en los cielos. Eso es lo más grande, ¿no? Sus nombres están escritos en los cielos. Sus nombres están en el libro de la vida, ¿no? De la vida eterna. Y eso debe ser la máxima motivación de sus vidas. Eso los debe mover, eso los debe movilizar, ¿cierto? Y el gozo, la alegría, que es otra palabra que se traduce para gozo, ¿cierto? Aunque en nuestro castellano se aliviana un poco, ¿verdad? En el sentido más de peso que tiene, tanto en el latín como en el griego bíblico. Eh, pero es un sinónimo, ¿cierto? Para nosotros hoy en día, ¿verdad? Entonces, toda esta alegría, todo este gozo, todo este jolgorio que ustedes sienten ahora, ¿verdad? Es pasajero, va a pasar, ¿no? Pero lo que debe permanecer en ustedes es saber que sus nombres están, ¿cierto?, en el libro de la vida. En tercer motivar la corrección, la disciplina. ¿Nos gusta que nos disciplinen? Nosotros disciplinamos a los hijos, ¿no? Aunque la disciplina hoy día se ha ido cambiando, ¿cierto? Se ha ido suavizando, ha ido modificándose, ¿cierto? Ha ido caminando por una línea un poco más eh, adecuada a los tiempos que vivimos, ¿cierto? Pero al fin y al cabo es disciplina, ¿no? Hay reglas, hay límites, ¿cierto? Bueno, y la palabra de Dios nos corrige, ¿o no? Inspirada por Dios y es útil y ahí da, ¿cierto? Todos los alcances que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Útil para corregir, para reprender, dice, para redarguir, ¿verdad? Dios nos corrige constantemente por medio de su palabra. Yo creo que aquí, ¿cierto? Es algo bien particular, ¿no? Porque la corrección, la disciplina no nos gusta mucho, ¿cierto? No nos gusta operar cambios en nuestra vida, cambios que vayan en el sentido de que, oye, esto lo estoy haciendo mal, tengo que cambiar, tengo que mejorar, ¿cierto? Claro, y Hebreos 12:6, si alguien tiene esa cita, me ayuda con Yo, ella. Ya, Mary. dice así, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ya. Eh, un poco fuerte la palabra, ¿no? ¿Cierto? Eh, bueno, eh, el pueblo de Israel supo lo que era la disciplina del Señor, ¿no? David también supo lo que significaba eso, ¿cierto? El Señor le dio una tremenda lección a David, ¿cierto? En cuanto a disciplina, en cuanto a corrección. Solamente que David supo entender aquello, ¿cierto? Y caminó bajo la voluntad de Dios y se sometió a la disciplina, él reconoció lo que había hecho, lo que había, todo aquello y se rindió ante el Señor. Eso nosotros no lo podemos desconocer, ¿no? Pero dice el texto que nos compartió recién eh, Mary, ¿cierto? Que Dios al que ama disciplina, ¿cierto? Dios al que ama disciplina. Y azota, dice a todo aquel que tiene por hijo, ¿no? Lo llama a corrección, ¿cierto? Lo pone nuevamente en regla, ¿no? Y por último, otra cosa que puede afectar nuestro gozo son las pruebas de fe, ¿no? Las pruebas que tenemos que enfrentar día tras día. Eso no es fácil. Complica nuestra vida, complica nuestra existencia y puede afectar nuestra fe, puede afectar nuestro gozo, ¿no? Puede modificar, hermanos amados, nuestro espíritu en el sentido de cómo enfrentamos la vida, ¿no? Inclusive, no lo puse ahí, pero lo doy como alcance, inclusive puede llegar en nosotros a causar una victimización de la situación, nos puede llevar a ello, ¿no? Y podemos, inclusive, ¿cierto? A veces hacer que el gozo, la alegría, ¿cierto? Se vaya de nuestro rostro, de nuestro carácter, ¿no? Y eso es parte de lo que nos toca enfrentar
¿cierto? En algún momento de nuestra vida. Eh, Pruebas de fe, pruebas que se dan en diferentes ámbitos de nuestra vida, problemas de salud, problemas económicos, que ahí puede colocar un sinnúmero de razones más que pueden estar ahí unidos, ¿cierto?, bajo este título, ¿no? Como pruebas de nuestra fe. Situaciones familiares, situaciones entre los esposos, situaciones con los hijos, situaciones con otros parientes, situaciones con vecinos que pueden afectar nuestra vida, ¿no? Por eso ahí puse un etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Primera de Pedro? ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Alguien tiene esa cita? Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Tienen Biblia o no? Yo la tengo. Ah, Primera de ya. Pedro 1, 6 y 7 dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Gracias, hermana Ángel. Muchas gracias. Nuestra fe tiene que ser probada, ¿o no? ¿Qué es lo que nos dice Pedro? Sí, pues, nuestra fe tiene que ser probada. Van a pasar, dice Pedro, por aflicciones. Van a pasar por momentos complicados en la vida, ¿no? No crean, ¿cierto?, de que por unirse a este pueblo de Dios, ¿cierto? Por unirse, por ser parte del pueblo de Dios, vamos a salvar de la dificultad. No, las vamos a vivir, las vamos a enfrentar, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pedro. Pero lo que sí está seguro, ¿cierto?, es de que nuestra fe es probada a través de las situaciones difíciles de la vida, ¿no? Nuestra fe es probada, ¿cierto? Por un poco de tiempo. Y a través de este proceso de pasar por la prueba, nuestra fe se va perfeccionando, ¿cierto? Se prueba, ¿cierto? Y Pedro dice ahí, es como, las pruebas son como el fuego que purifican el oro, ¿cierto? Que purifican el oro. Y su fe se va purificando cada día más, ¿cierto? Y es hallada auténtica, ¿no? Después de la prueba, la fe es hallada auténtica. No se pierde el gozo, ¿no? No se pierde el gozo. Y alabanza, ¿no? Es hallada en gloria y alabanza, ¿verdad? Cuando Cristo se manifieste al mundo en su venida, ¿no? Eh, la fidelidad del Señor permanece, ¿no? No es pasajera, ¿cierto? Se mantiene siempre, está ahí, junto a nosotros en cada momento de nuestra historia, ¿ya? Entonces, así como estas cosas pueden apagar nuestro gozo en Cristo, también hay otras cosas que nos ayudan, ¿no? Y a lo mejor usted acá, en este punto, tendrá alguna otra más que agregar a lo mejor, ¿no? Alguna otra cosa que usted dice, no, esto también puede afectar, ¿no? Eh, o parte de esto a lo mejor a mí me ha afectado, ¿cierto? El pecado, ¿no? El estar enojado a lo mejor con algún hermano o alguna situación que realmente me estorba mi comunión con el Señor, ¿cierto? Eh, Hay que revisar ahí, ¿cierto? Hay que revisar lo que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿cierto? En lo práctico. Bueno, así como teníamos circunstancias que afectan nuestro gozo, bueno, ¿qué cosas despiertan nuestro gozo? ¿Cierto? ¿Qué cosa activa nuestro gozo? ¿Cierto? En el Señor, nuestro gozo de ser un hijo, una hija del Señor, ¿no? ¿Habrán algunas cosas que hagan que nuestro gozo se active? Has cambiado mi lamento en baile y me llenaste de alegría, dice el Salmo 30, versículo 11, ¿cierto?
Y ahí colocamos a este muñequito, ¿cierto? Con cara de alegría, mirándonos desde un costado de la pantalla, ¿cierto? ¿Qué despierta nuestro gozo en Cristo? Piensen usted, piensen en su situación. ¿Ha estado pasando a lo mejor por algún momento de enfermedad, algún momento complicado en la vida? ¿Cómo ha enfrentado eso? ¿Cómo eso ha influido, ¿cierto? En algún momento gozo. Pero luego que va pasando la situación, ha visto entonces que lo vivido, ¿verdad? Le ayudó a mantener, o fue necesario allí mantener el gozo, ¿cierto? Fresco, vivo, y que ahora uno mira hacia atrás y dice, bueno, el Señor estuvo conmigo, ¿no? Dios estuvo conmigo. No estuve solo, el Señor estuvo conmigo en todo momento, ¿cierto? Bueno, qué es y qué fue a lo mejor para los que ya han vivido complicada, ¿cierto? De la que a lo mejor hemos estado sufriendo o viviendo, ¿no? Eh, ¿Qué rol juega su palabra? La palabra de Dios, el consejo de Dios en las situaciones difíciles, para que el gozo se mantenga siempre fresco, siempre vivo. Bueno, después la palabra de Dios, ¿cierto? Que es verdadera, que es fiel y que nos da esperanza. ¿O no cree usted? En medio de la dificultad, es la palabra de Dios la que nos mantiene con esperanza, ¿o no? La que nos vuelve el alma al cuerpo, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 1:9? ¿Tiene ahí su Biblia? ¿Qué es lo que dice ese texto? ¿Lo podemos leer? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él es fiel, dice, ¿o no? Él es fiel y justo. Gracias, hermana Juanita. Él es fiel y justo, ¿cierto? Para perdonar nuestros pecados. ¿Esa palabra a usted le da esperanza o no? ¿O le da lo Sí, mismo? ¿No? sí. Da esperanza, ¿cierto? A nuestra vida. Da esperanza a nuestra vida. Cuando nos equivocamos, ¿cierto? Hermanos amados, el Señor no nos pone al centro para que seamos apedreados. No, no. El Señor nos mira con misericordia. ¿Y qué es lo que nos decía el texto? Nos decía que Él, ¿cierto? Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y eso trae esperanza a nuestras vidas. Eso nos deja tranquilos. Tenemos un Dios misericordioso, perdonador. Y eso debe ser motivo para que nuestro gozo permanezca, ¿cierto? Y no se diluya. En segundo lugar, su espíritu. Uy, la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿no? El Espíritu Santo que nos redarguye, ¿cierto? Que nos mueve, que nos empuja, que nos despierta, ¿verdad? Que nos inquieta, ¿no? Que nos guía. El Espíritu Santo es la guía que necesitamos para no perder la huella de Jesús, para no desviarnos del camino, para no salirnos de la vereda, ¿no? Para no ir fuera de, sino que mantenernos dentro, podamos caminar. Salmo 51, 10 y 12, volvemos al Salmo 51, ahora un poquito más adelante, ¿cierto? Parte de lo que ya hemos visto, pero es necesario tener que volverlo a leer, ¿cierto? Y recordar lo que nos dice David a través de este Salmo, versículos del 10 al 12, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el texto ahí? ¿Lo tiene? Sí. Ya. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Amén. Gracias, hermana Ángela. Muchas gracias, ¿no? ¿Necesitamos del Espíritu en nuestra vida o no? Claro que sí, pues. El Espíritu que se mueva en nosotros, ¿no? El Espíritu que actúe, ¿verdad? Que le demos la libertad para que Él pueda actuar en nuestra vida. Era lo que David echaba de menos en su vida, ¿cierto? Era lo que él echaba de menos, ¿cierto? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice David, ¿cierto? Renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu, dice, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿no? David no estaba pidiendo el gozo
de lo que tiene materialmente o económicamente, no, el gozo de la salvación, el gozo que Dios da a nuestra vida, ¿cierto? Eso es lo que David está echando de menos. En tercer lugar, su amor compasivo, el amor que nos abraza, el amor que nos atañe, ¿cierto? El amor de Dios nos abraza y renueva la vida, nuestra vida, ¿cierto? Salmo 86:15 y Miqueas 7:19, ¿cierto? Su amor compasivo, su amor que olvida nuestro pecado, por ejemplo, su amor que nos acoge, que nos abraza. Salmo 86:15, ¿qué es lo que dice? Si alguien tiene por ahí esa cita, me ayuda con ella. Esto nos permite descubrir al Dios que seguimos, al Dios que adoramos, ¿cierto? También cantamos un coro, ¿cierto? El Dios que 86, descendió. 86. Sí, 86, 15, Sí, ¿cierto? Salmo 86:15, sí. Dice, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Amén. Gracias, hermano Cristian. Gracias. ¿Cómo es el Señor al cual le servimos? Compasivo, misericordioso. Compasivo, misericordioso, ¿cierto? Lento para enojarse, Eso yo. ¿no? Sí. Igual a usted, hermano Cristian, ¿cierto? Lento para enojarse, ¿no? Lento para la ira, dice la versión Reina Valera, ¿no? Lento para la ira, grande en misericordia, Misericordia. ¿no? ¿Cierto? Compasivo hasta el extremo, compasivo hasta el extremo, ¿cierto? Ese es el Dios, el amor compasivo de Dios, mostrado a nuestras vidas, que nos alcanza, ¿cierto? Más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, hermano, más allá de él, ¿cierto? Más allá de lo que nos podemos imaginar. Y Miqueas 7:19, ¿no? ¿Alguien encontró? ¿Encontró el libro de Miqueas, no? Está en la Biblia, ¿eh? Esto no es una... Yo lo tengo. Ya, lo pilló, hermana. Dice, ¿volverás a tener compasión de nosotros? ¿Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies o los arrojarás a las profundidades del océano? ¿Volverá el Señor a tener misericordia? Gracias, hermana Moisés. Todos los Hermana, días. todos Todos los los días. días tiene misericordia. Todos los días tiene misericordia, ¿cierto? Todos los días tiene misericordia. Sepultará, dice el texto, dice el profeta Miqueas, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, ¿no? Todos nuestros pecados. ¿Sabe usted cuánto es la máxima profundidad o la fosa más profunda que se conoce hasta el momento del océano, del mar? ¿Tiene alguna idea? Hay una fosa bien profunda, ¿no? Más de 11 kilómetros de profundidad, la fosa de las Marianas, ¿cierto? La fosa más profunda, ¿cierto? O 9.000 metros. Me tupí ahí, ¿no? La fosa más profunda, la fosa de las Marianas, ¿cierto? A lo profundo de la mar, ¿no? Lo profundo del mar. Ahí el Señor echará nuestros pecados, dice, los olvidará. En el fondo, ¿qué es lo que está diciendo el profeta? Lo depositará en la profundidad donde nadie puede alcanzar, donde nadie puede llegar, hermano, ¿no? Donde nadie pueda llegar. Allí queda nuestro pecado. Allí lo olvida el Señor, ¿cierto? Allí lo olvida. ¿Es grande el Señor o no? ¿Cierto? Es grande el Señor, ¿cierto? Grande en misericordia. A ese Señor le servimos, ¿cierto? A ese Señor le servimos. Y en cuarto lugar, algo que todo lo demás lo hace Dios, pero algo también tenemos que hacer nosotros, ¿no? En respuesta, ser agradecidos, por hermano. Ser agradecido. Eso ayuda, despierta nuestro gozo. La gratitud, hermano, es un motor fundamental en nuestro gozo al Señor. Servirle con gozo, cantarle con gozo, ¿cierto? Llegar a la reunión con gozo, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, ¿no?
llegar ante el Señor con alegría, cantarle con alegría, ¿no? Renovar nuestras fuerzas, disponer cuerpo, alma, espíritu para que el Señor renueve nuestras fuerzas, ¿no? Quite todo lo que traemos, todo el peso. Nosotros no nos vemos físicamente durante una semana, hermanos, durante una semana, ¿no? Así todos juntos, porque nos vemos por partes, en los grupos pequeños, ¿cierto? Unos por aquí, otros por allá, ¿verdad? Y estamos siempre ahí activando en ese sentido, ¿verdad? Pero juntos nos vemos, ¿cierto? Solamente una vez a la semana, ¿no? Donde nos reunimos en la mayor cantidad, ¿verdad? ¿Y cómo tiene que ser esa reunión? Con alegría, pues con gozo, con motivación, ¿verdad? Con gratitud, ¿no? Llegar con gratitud al Señor para que Él active el gozo en nosotros y nos permita disfrutar de ese momento, ¿no? Disfrutar de ese momento, estar allí, ¿verdad? Ante su presencia. ¿Le cuesta a usted ser agradecido, agradecida? ¿Cree usted que la gratitud es una motivación para nuestro gozo al Señor? Yo espero que sí, ¿no? Yo espero que sí, ¿cierto? Y ya vamos terminando, ¿no? Los resultados del gozo. ¿Habrán algunos resultados, no? ¿Qué cree usted? Claro que sí, pues. Resultados que uno ve, que uno disfruta, ¿cierto? ¿No? Primero, en primer lugar, y aquí esto lo tomo, ¿cierto? Resumo lo que el autor del libro también nos dice, ¿cierto? En el capítulo que estamos estudiando. Yo puse ahí, ¿cierto? El gozo en esta imagen, ¿cierto? Este figurita ahí, con esta sonrisa, ¿no? En primer lugar, los resultados de gozo. Bueno, complace a Dios, pues, hermano. El Señor quiere un pueblo que le alabe con gozo, que le sirva con gozo, ¿no? Que vaya ante su presencia con gozo, con acciones de gracia, ¿no? En segundo lugar, el gozo nos fortalece, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra comunión con Dios, ¿no? Fortalece nuestro espíritu. Téngalo presente, ¿no? Téngalo presente. El gozo es el motor que nos fortalece en ese sentido, que Dios usa para fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro espíritu. En tercer lugar, el gozo quita el resentimiento en nuestras vidas, ¿no? Aleja el resentimiento, ¿no? Nos limpia de aquello, ¿cierto? Nos hace mirar la vida de una manera diferente. En cuarto lugar, las fuerzas físicas, las fuerzas de salir adelante, ¿eh? Es lo que Dios usa ahí para poder movernos, ¿cierto? Hacer la tarea que tenemos que hacer, por ejemplo, ¿no? Cumplir con nuestro ministerio, ¿no? Y no ver todo negro, no, esto no resulta, esto no puede ser, esto no va a funcionar, ¿no? No va a ser imposible, ¿cierto? No, renovar la fuerza para seguir adelante, para seguir avanzando. Y eh, en quinto lugar, ¿cierto? Espanta la pereza. El gozo espanta la pereza. Sí, bueno, nos sacude, ¿no? Nos lleva, a través del gozo el Señor nos mueve, nos moviliza, ¿no? Nos despierta para seguir avanzando. No nos deja quieto, ¿no? El gozo no nos deja quieto, ¿cierto? El Señor lo usa para movernos, para hacernos avanzar, para no quedarnos estancados, ¿cierto? No quedar patinando en la vida. Siempre lo mismo, ahí dando vueltas, siempre lo mismo. No, para seguir avanzando, ¿cierto? Espanta la pereza. Y esto complace a Dios. Este círculo se completa, ¿cierto? Siempre en Dios. Comenzamos con Dios y terminamos con Dios, ¿ya? Y por último, ¿cierto? En resumen, eh, en en esta noche ya de estudio, ¿cierto? La elección es nuestra. Podemos ser cristianos. Primero, cristianos sin gozo o ser cristianos gozosos. Pero la elección es nuestra, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Siempre va a estar dispuesto a darnos el empujón que necesitamos. Pero nosotros tenemos que decidir, ¿cierto? ¿Qué hacer con aquello? Eh, nosotros podemos elegir pasar la vida aburridos o alegrarnos de ser hijos de Dios. Podemos elegir vivir quejándonos
o regocijarnos en el Señor en que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso tenemos que pensarlo, ¿cierto? Y tenemos que vivirlo de la mejor manera. Y por último, nosotros podemos elegir estar sin gozo, deshonrando a Dios, o vivir con la esperanza de una vida abundante, la vida que Él nos prometió. Pero ahí la elección es nuestra, cada uno de nosotros. ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Con gozo o aquejados por algunas cosas que nos pueden a lo mejor quitar el gozo, empañar el gozo, la alegría de seguir adelante? Es un desafío esto, ¿no? ¿Qué cree usted? ¿Cómo lo ve? ¿Es fácil o difícil? ¿Costará o no costará? Bueno, yo creo que si lo hacemos solamente con nuestro empeño, sin duda puede resultar a lo mejor muy complicado, muy difícil, pero si dejamos que el Señor obre en nosotros, nos guíe, nos ayude, nos anime, ¿cierto? Si tomamos los consejos que hemos visto en esta tarde, acercarnos a su palabra con un corazón sincero, que Él nos eduque, para que Él nos ayude, ¿cierto? Sin duda, esto va a facilitar mucho más, ¿cierto? Eh, Nuestra comunión con Él y el gozo va a poder permanecer en nosotros. Mire, hago la siguiente pregunta y quiero que la comentemos. ¿Le parece? Tenemos 5 minutos, démonos 5 minutos para comentar lo siguiente. En algún momento usted, de lo que llevamos caminando en el Señor, y aquí creo que habemos la mayoría, si no me equivoco, veo aquí la pantalla, me parece que la mayoría ya tenemos varios años en el Evangelio. No veo personas que son relativamente nuevas en el caminar del Señor. Pero de lo que usted ha caminado, en algún momento, ¿ha sentido que su caminar tras el Señor, eh, el gozo ha sido afectado en su vida? Su gozo de ser hijo de Dios se ha visto afectado profundamente? Voy a usar ahí un sinónimo que a lo mejor inclusive se haya podido a lo mejor alcanzar a llegar un poco hasta decepcionado de algunas cosas. ¿Les parece? Comentémoslo. Tengamos unos minutos de confianza. Bueno, si es que ustedes lo quieren también, ¿no? Pero sería bueno porque eso nos ayudaría, ¿cierto? A entender mejor algunas cosas que ocurren y que nos afectan en nuestra vida. Les dejo la palabra. Si alguien lo quiere comentar en algún momento, ¿no? Y cómo a lo mejor algunas circunstancias sí le han afectado el gozo de servir al Señor, el gozo de su fe, el gozo de su salvación. Les dejo la palabra. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Hacer algún alcance? ¿Nadie se quiere confesar? Yo creo que en mi Hermana vida, Alejandra. en mi poca trayectoria, así han pasado momentos difíciles. Ya, ok. Han pasado momentos difíciles, angustiosos, complejos, y uno ciertamente humanamente se abruma y se frustra, porque uno Ya, está, o sea, yo hablo de manera personal, uno está acostumbrada, yo estoy acostumbrada a manejar todo que esté bajo mi control. claro. Y cuando las cosas salen fuera de mi control, ahí, Mm, cuando no puedo manejar las cosas, me cuesta un poco, pero gracias a Dios viene ese momento como de miedo, de frustración, ya. y, y en esa instancia acudo al Señor y Él me renueva la fuerza, Él me sustenta, y no es por mi fuerza que es propia, Mm, sino por la gracia de Dios que Él me ha sustentado en amén. momentos difíciles, cuando mi Claro. hijita Fran era bebecita, tuvo un accidente, tenía un añito, 2 añitos, no, un añito y tanto. Sufrió una Mm, quemadura y pese a todo ese temor y se le infectó su quemadura, que estuvo en mm, riesgo vital, nuestra única refugio fue Dios. Estábamos mm, solos nosotros en Iquique, mm, como matrimonio, estábamos solos, y nuestro único refugio en ese momento de angustia y desesperación fue Dios. Y amén. vimos las maravillas y Dios cómo se glorificó en la vida de Mm, Franciquita,
que Dios en un momento la infección está en todo su cuerpo y Dios hizo un milagro y al día siguiente ni los médicos se explicaban cómo había bajado tanto esa infección y ya no estaba en riesgo vital, solamente era el tema de su quemadura. Amén. Amén. Eso y muchas otras cosas nosotros hemos presenciado aquí. Sí, sinceramente uno se angustia, se asusta, le da miedo, Sí. pero gracias a Dios hemos tenido como esa esperanza en quien confiar en ese momento de aflicción. Amén. Y ahí se nos complica cuando a veces como que lo vemos todo nublado, no, Mm. pero gracias al Señor hemos estado ahí un poquito desenfocados, pero nos enfocamos después. Amén. Eso más que nada, Amén. por mi Amén. parte. No sé si Cristian quiere comentar No. algo. No quiere decir nada. Amén. Es Gracias, reservado hermano. para el mar. Gracias, hermano. Sí, gracias. Gracias por compartirnos aquello. Claro, porque los momentos cuando uno los enfrenta no son fáciles. Claro, porque son Yo inmediatos, también he y pasado, no avisan, sí, ¿cierto? Llegan nomás, no, ¿cierto? Pero ahí no, cuando decía Alejandra, ¿cierto? Tener la mesura para decir, bueno, pero el Señor, que lo tenemos a Él, po, ¿no? Lo tenemos a Él. Y puede revertir la situación, puede mejorar la situación, ¿no? Y la esperanza vuelve, ¿no? ¿Cierto? La esperanza vuelve, amén. ¿no? Claro, porque el Señor rearma las cosas, po. No como Sí. nosotros las pensábamos. No, el Señor las sabe hacer, ¿no? Gracias, hermana. Gracias, Ale. Eh, También he pasado algunas, quizás, yo creo que dos o tres situaciones muy, muy fuertes, muy fuertes. Pero la que voy a compartir ahora es la situación de Franco, Mm, el primer hijo de mi hija, un niño que venía muy bien. mm, A las pocas horas él nunca se supo lo que él tuvo, qué fue lo que le pasó, a dónde no se llevó ese niño, cuántas veces fue a Santiago, a las clínicas más especializadas, mm, por otro examen, otro viaje, nunca se descubrió. Eh, yo lo único que le decía al Señor, el primer hijo, primer nieto acá, porque los otros estaban lejos, y yo lloraba, pero nunca lloré delante de mi hija ni nada, sino que siempre en la noche yo lloraba mucho al Señor y le pedía que me ayudara, que me fortaleciera. Y a él le decía yo, Señor, devuélveme, porque me acordaba de los salmos de David, devuélveme el gozo, Señor, devuelve, a pesar de todo el dolor, de todo, pero devuélveme el gozo. Yo no quiero andar llorando, Señor, no quiero andar llorando. Le decía yo, Señor, tantas personas que quizás están sufriendo más que yo. Hay otras situaciones mucho más complicadas. Así que yo necesito, Señor, que tú me ayudes. Y de a poco se me fue pasando eso, pensando que el Señor me traía a la mente también personas que habían, que tenían, como les digo, situaciones quizás mucho más críticas. mm, Eh, no sé, porque en ese tiempo todavía el niño, si bien fue un niño que llegó a los 22 años, pero él siempre fue un bebé, conectaba máquinas. Toda su vida pasó así, pues conectaba máquinas y qué sé yo, hospitalizado en la UCI, pero en la casa. Me venían a visitar y qué sé yo. Y alguien me dice una vez, pero ¿por qué a usted le pasan esas cosas? Que usted siempre va a la iglesia y sigue yendo a la iglesia. Como dice una vecina, pues yo le dije, le doy gracias al Señor, le dije yo, porque Él siempre no me ha permitido soltarme de su mano. Yo le doy gracias al Señor. Y por último, ¿quién soy yo? Le dije yo. Y hacía poco que se había quemado una casa por aquí a la vuelta para allá. Eh, Incluso le dije, también se me puede hasta quemar la casa, le dije como le pasó a la vecina. ¿O tú crees que yo no puedo tener esas cosas porque voy a la iglesia? Sí, le dije, sí me pueden pasar también esas cosas porque soy tan humana como los demás. Pero yo tengo tengo algo muy especial, le dije yo, en mi vida, que es el Señor, y Él es el que me está dando la fuerza. No es por mi propia fuerza, porque me empezó a decir, pero usted se ve bien, qué sé yo, como que no le... Una cosa como que yo no tenía sentido. El Señor me dio esa palabra, pues. Entonces le dije, pero ¿quién soy yo para que no me pasen? Incluso le dije, a mí se me puede hasta quemar la casa como le pasó a la vecina ahí a la vuelta. Ay, me dijo, pero no digas esas cosas. Pero
Yo no estoy libre de esas cosas, le dije, si yo vivo en el mundo igual, ¿o tú crees que a ti tampoco te puede pasar nada? Sí, sí te puede pasar. Así que no, le dije, yo tengo solamente, yo me refugio en el Señor y Él sabe. Y ahí me dijo, oye, ¿usted no tiene miedo que se le vaya a morir su nieto? Yo le dije, puede que se muera mañana o pasado, puede que dure unos 15, 20 años. Si los médicos desde que nacieron están diciendo que el niño no podía durar 2 años, podía durar 3 años, unos pocos meses más y llegó a los 22 años. Entonces, esas cosas y después lo que me pasó también en ese mismo tiempo con mi marido, después de ser un hombre que había traído tantos problemas. Y después tuve que ahí estar apechugando con él, con pañales, dándolo vueltas, bañándolo, limpiándolo. Entonces, todas esas cosas yo le decía al Señor, yo le lloraba al Señor, pues le decía al Señor, más encima tengo que estar después de cómo fue Él con la familia y ahora tengo que estar en esta situación, pero dame fuerza, Señor, dame fuerza, Señor. Y ahí donde el Señor me trajo el pasaje de la Biblia que me dice en Isaías, que nunca lo compartió con algunas personas y me dicen que se les quedó, incluso ayer conversaba con una niña y a ella se le quedó ya hace como 3 años ya, ese pasaje eh, que está en Isaías 54, es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu proveedor. Y yo le decía a esta niña, y yo me aferré a esa promesa, pues le dije, ¿y tú crees que me ha faltado algo? Nunca me ha faltado nada, porque el Señor me dijo que Él era mi marido, así que ahora donde voy yo le digo, ya vamos Señor, voy a comprar, acompáñame Señor, me vaya a costar, acompáñame. Pero mis nietas me dicen, ¿por qué siempre? Porque Él dijo que siempre iba a andar conmigo porque Él era mi marido, le digo. Así que cuando necesito ir a comprar algo, ya vamos Señor, multiplique usted porque usted es mi proveedor. Entonces, todo lo hago ahora en gratitud al Señor por sus promesas y porque las he vivido y porque las he disfrutado y porque siento su compañía. Eh, yo acá estoy en tremenda casa sola, pero yo no me siento sola. Yo sé que el Señor está conmigo y todas las noches les digo, Señor, que sus ángeles me acompañen, tu ejército me defienda, que nunca más me pase lo que ustedes saben que alguna vez me asaltaron. Y anoche, antenoche, se le metieron ahí a una casa del lado, le rompieron el portón afuera, se le metieron al garage, estaba la niña, la señora sola porque el niño estaba en su turno de noche. Pero yo le digo, Señor, nunca más permitas que a esta viuda, porque también me dijo que de la frente de mi viudez, porque así dice, la frente de mi juventud no me acuerde, no tenga más memoria, y de la frente de tu viudez, la frente es como la vergüenza, por eso es lo que le decía yo a esta niña, o sea, a la persona que conversa, porque dice, no, es que esta señora, no, que pobre, es una viudita. No, me dijo que no tenía que sentirme como humillada por ser viuda. Eso me dice en su palabra ahí en Isaías 54. Así que yo le doy gracias al Señor por eso, porque sé Amén. que he disfrutado mucho de su compañía, he disfrutado sus bendiciones, he disfrutado de todo lo que Él me da, pues, la salud, todo. Imagínate, hace más de 10 años que yo no sé lo que es un resfriado, lo que es un catarro, no sé, pues. Entonces ahora digo, Señor, me permita que me resfríe porque no sé cómo va a reaccionar este cuerpo. esta máquina ya no sé cómo va a reaccionar. Así que yo confío mucho en el Señor y espero que nunca mi fe decaiga. Y Amén. yo lo comparto con otras personas también. Y como le digo, Amén. sobre todo el pasaje bíblico donde me decía, yo soy tu marido, tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu redentor, me dice también. Amén. Así que yo doy gracias al Señor por eso y gracias por la oportunidad. Amén. Gracias, hermana Adriana. Sí, gracias. Bueno, el Señor es con nosotros, pues, ¿no? El Señor es con nosotros y que mantiene nuestro gozo activo, vivo, ¿no? Siempre fresco para seguir sirviendo al Señor. Mis hermanos amados, que el Señor bendiga Amén. nuestras vidas y agradezco que hayan podido compartir parte de su experiencia de caminar junto al Señor. Eso nos enriquece, ¿no? Eso nos enriquece, nos ayuda, nos anima también a cada uno de nosotros a poder seguir caminando, seguir confiando frente a cualquier situación que nos toque vivir en la vida, ¿ya? Oramos al Señor, ¿les parece? Oremos al Señor para cerrar este tiempo y despedirnos eh, los unos a los otros. Oramos. Padre, te damos gracias Amén. por este tiempo. Este Gracias. tiempo, Señor, que nos has permitido compartir a través de este medio, Señor. Te agradezco, Dios, por cada uno de quienes hemos podido apartar este espacio para, Señor, dedicarnos a la oración, dedicarnos, Señor, a acercar, ayudando.
a mejorar, Señor, en todos los aspectos de nuestro carácter. Padre Santo, volver a revisar, volver a caminar, Señor, en esta huella para poder mirarnos en tu palabra y ver, Señor, lo que tú estás haciendo. Ver, Padre, lo que tú ya has hecho en nosotros. Pero también, Señor, mirarlo con expectativa frente a lo que tú aún tienes que hacer en nosotros. Oramos, Dios amado, para que en tu gracia amorosa tú sigas trabajando, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestros corazones. Padre amado, para que de ahí puedan brotar pensamientos, palabras, acciones, Señor, que reflejen, Señor Jesús, el carácter tuyo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por eso. Que el fruto del Espíritu, Señor, pueda seguir creciendo en nosotros. Que el gozo, Señor Jesús, de poder ser tus hijos pueda, por sobre todas las cosas, Padre amado, arraigarse en cada uno de nosotros. Y que más allá, Señor, de las dificultades que podamos enfrentar, siempre, siempre podamos recordar que somos hijos tuyos, Señor, y que tú eres nuestro Padre, y que tú eres, Señor, nuestro ayudador, y que tú eres, Señor, quien nos cobija y quien nos sostiene. Oh, Señor Jesús, no permitas, Padre, que en ninguna circunstancia, ni de abundancia, ni de escasez, ni de salud, ni de enfermedad, Padre, nos aleje de tu amor. Quédate con nosotros, bendícenos, Señor, en esta noche. Guárdanos también durante el sueño de esta noche. Danos, Padre, un descanso reparador a cada uno de nosotros y prepáranos, Padre, para el día de mañana, para enfrentar nuevamente una nueva jornada. Tu paz, tu amor, Señor, reposa en nuestros corazones y tu bendición amorosa esté con nosotros siempre. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén, pues que Dios les bendiga. Encendemos nuestros micrófonos para despedirnos, Amén. Chao. para irnos a nuestros hogares. Chao. Chao. Bendiciones. Chao. Abríguense porque este lado. Chao, chao. Nos Bendiciones. vemos. Chao. Bendiciones. Saludos, Nos Juanita. Dios les Saludos, vemos. bendiga. Te he llamado, Hermano Juanita, te he Noel, llamado.